mortalidad. Ok, entonces los objetivos del día de ahora, pues describir los elementos teóricos, epidemiológicos para el abordaje de las enfermedades que vamos a ver este día, que son chikungunya, Zika, fiebre mayaro y fiebre amarilla, que nos permitan el reconocimiento y abordaje oportuno, así como la prevención de estas enfermedades. Entonces, vamos a ir hablando un poco de cada una de ellas. Vamos a empezar con chikungunya. Vamos a ver cómo, pues esta también es una enfermedad vírica que es transmitida por mosquitos. Eso es lo que tienen en común estas 4 enfermedades del día de ahora. Esta enfermedad pues se vio su primer brote en Tanzania ya por 1952. Es un virus ARN del género alfavirus de la familia Togaviridae y pues su nombre proviene del idioma Kimakonde y significa doblarse, haciendo alusión a la posición que adoptan los pacientes con esta enfermedad debido al intenso dolor que les genera. Entonces, de lo que mencionábamos es que estas enfermedades pues tienen en común que pueden ser transmitidas por mosquitos, entre ellos el Aedes aegypti y el Aedes albopictus, y pues que nosotros tenemos en nuestro medio principalmente el Aedes aegypti, que es quien transmite estas enfermedades. Entonces, para diferenciarlo un poco, pues la Aedes aegypti van a ser adultos de rayas plateadas en forma de lira sobre el fondo oscuro del tórax y pues lo más evidente son esas patitas que tienen su franjita blancas, ¿verdad? Y que eso hace pues, mucho más fácil su identificación. El Aedes albopictus es un poco más oscuro y tiene una franja media plateada sobre un fondo oscuro en el tórax, ¿verdad? Las larvas también pues tienen pequeñas diferencias sutiles que pueden diferenciar unas de otras. Entonces, epidemiológicamente, la enfermedad ha sido, pues, sobre todo de las áreas de África, Asia y el subcontinente indio. Históricamente han habido brotes epidémicos que pueden oscilar entre 4 y 30 años. Y, pues, desde el año 2004, esta distribución se ha vuelto, pues, mundial. Tanto así que en el año 2013 se confirmaron los primeros casos de transmisión autóctona en el continente americano, en la isla de San Martín, y a finales de enero del 2014, pues ya esta había empezado poco a poco a distribuirse a otras áreas del continente americano, principalmente en el Caribe. Entonces, para ese tiempo fue que vimos poco a poco pues la distribución en las Américas y finalmente tuvimos para el 2014 la epidemia pues también en nuestro país, si todos recordarán. Entonces, para definir el caso, un caso de chikungunya va a tener criterios clínicos, epidemiológicos de laboratorio, igual que como los tiene el dengue para su diagnóstico. Entonces, vamos a definirlo entre los criterios clínicos, una fiebre mayor de 38,5 grados centígrados, y artralgias, artritis intensas que no se explica por otras condiciones médicas. Entre los criterios epidemiológicos están personas que residen o han visitado áreas de transmisión con chikungunya en los últimos 14 días previo al inicio de los síntomas o haber estado en contacto con otras personas que viven en el área endémica o donde han habido casos confirmados, ¿verdad? Luego, los criterios de laboratorio es por lo menos una de las pruebas de aislamiento de virus o la presencia de ARN viral mediante PCR en tiempo real, la presencia de anticuerpos IgM específicos del virus en una muestra de suero en la etapa aguda o en la convaleciente. Eso nos va a dar una sensibilidad del 92% y una especificidad del 95%. Y también el aumento de 4 veces los títulos de anticuerpos específicos para chikungunya en muestras recolectadas con un intervalo entre ellas entre 2 a 3 semanas. Entonces, esos son los criterios diagnósticos. Y vamos a tener en cuenta pues la historia natural, ¿verdad? Bastante parecida para todas estas enfermedades, incluyendo el dengue, ¿verdad? En donde va a tener tanto una incubación extrínseca o más bien un desarrollo extrínseco y otro
intrínseco, que es el que es propio del huésped. Entonces, se necesita un individuo enfermo, ¿verdad?, que en su fase de viremia es picado por un mosquito, el cual se alimenta, adquiere el virus, ¿verdad? Luego viene un periodo de incubación extrínseco, más o menos 10 días, suele durar un promedio de 10 días. Posterior a ello, el mosquito está listo ya para poder transmitir el virus. Entonces, vuelve a picar, ¿verdad? Y posterior a esa picadura, transmite al nuevo huésped el virus. Este pasa a un periodo de incubación intrínseco que puede durar entre 3 a 7 días, incluso se habla que puede llegar hasta los 12 días, y posterior a ello, pues manifiesta los síntomas, ¿verdad? Entonces va a empezar nuevamente la viremia, y si no tenemos la prevención adecuada, pues el ciclo continúa. Entonces, esta enfermedad va a dividirse en 3 fases. Vamos a tener la fase aguda, subaguda y crónica. Para pediatría, principalmente importante la fase aguda, un poco la fase subaguda, y la fase crónica pues no suele verse como se ve en los adultos, en los niños. Entonces, la fase aguda se va a caracterizar por un inicio súbito de fiebre intensa. Típicamente habíamos dicho que es alrededor de los 38,5, pero en los niños podemos ver temperaturas tan altas como de 39 grados centígrados, y lo otro que llama mucho la atención es el dolor articular intenso. Otros signos y síntomas pueden incluir pues síntomas generales como cefalea, dolor de espalda, mialgias, náuseas, vómitos, artritis de varias articulaciones, exantema, el cual pues es muy pruriginoso, y la conjuntivitis en una menor proporción. Entonces, la fase aguda dura entre 3 a 10 días, y aquí vamos a tener una tablita, ¿verdad?, que para el año 2011 la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad?, evidencia cuáles son los rangos de frecuencia observados, y según un estudio de campo, ¿verdad?, que se realizó, comparar qué tanto son las manifestaciones que podemos ver en la fase aguda. Entonces, como principal y de los que tienen mayor rango de presentación es la fiebre, ¿verdad?, con un rango entre 76 al 100%. En el estudio que se realizó en nuestro país, pues la fiebre estaba presente en un 94%. Y luego el otro signo importante son las poliartralgias en un 71 a un 100%. En el estudio de campo de nuestro país también incluye el 87% de los casos evidenciados, ¿verdad? Entonces, los 2 signos principales que podemos evidenciar en la fase aguda son la fiebre y las poliartralgias. La fiebre pues, puede ser tan prolongada que puede durar hasta los 7 días, que a diferencia pues, del dengue, que vemos que entre el tercer y cuarto día pues, la fiebre cae, estos pacientes se mantienen febriles por más tiempo. Las poliartralgias pues tienen la característica que son síntomas articulares que van a ser simétricos, que lo más frecuente es que se manifiesten en las manos y en los pies. También afectan las articulaciones proximales. Pueden observarse cierta tumefacción y esa tumefacción va a estar relacionada a una tenosinovitis. Otra situación es que el dolor va a ser tan intenso que estos pacientes van a estar incapacitados por el dolor, va a haber mucha sensibilidad, inflamación, incluso rigidez, ¿verdad? Entonces, parte de eso le originó el nombre a la enfermedad, ¿verdad? Que el paciente le cuesta movilizarse por el dolor y tienden pues a estar postrados. Con respecto al exantema, que también es otro signo que puede estar presente, incluso puede ser tan variable entre un 28 a un 77%. En nuestro país se registró hasta un 60% de los casos. Suele aparecer entre el segundo y quinto día posterior a la fiebre.
Tiene la característica que es muy pruriginoso, es maculopapular, generalmente se encuentra en el tronco, en las extremidades, aunque también pueden haber casos en donde también esté presente en el rostro, en las palmas, en las plantas, y particularmente en los lactantes pueden verse incluso lesiones vésico-ampollosas. Luego, de tener en cuenta otros síntomas que pueden aparecer, entre ellos que habíamos mencionado, la cefalea. La Organización Panamericana menciona entre un 17 a un 74%. En nuestro país fueron de los que se evidenciaron hasta un 63%. Las mialgias en un 46 a 72%. Igual en el estudio de campo en un 60%. El dolor de espalda puede estar presente hasta en el 50% de los casos. Y pueden haber náuseas, vómitos, que son un poco menos frecuentes. También en algunos casos, por lo menos en los registrados en nuestro país, pudo evidenciarse diarrea, adenopatías que pudieron verse también. En cuanto a la poliartritis, puede estar presente en un 12 a un 32%. La conjuntivitis, que es menos frecuente, puede no estar presente o estarlo hasta en una mitad de los casos. Sin embargo, no es de los síntomas pues, más evidentes o de los que más se esperen. Entonces, el que se realizó en el 2014, se registraron también cuál es el comportamiento en los niños. Pues mucha descripción, y para la epidemia que nosotros tuvimos, pues pudimos ver ciertas características que se encuentran en la edad pediátrica. Entonces, comparando un poco en esta tabla el rango de frecuencia de la OPS en el 2011 con el estudio de campo que realizó el MinSal y el que se realizó en los niños menores de 6 meses, en el cual tuvimos pues el gusto de participar como hospital, ¿verdad? Y aportar estos datos. Entonces, en estos niños pudimos ver que el 100% presentaban fiebre y la mayoría, más del 90%, irritabilidad. Era pues principalmente los síntomas que llevaban a estos pacientitos a consultar. Nosotros tuvimos mucha afectación de lactantes. Entonces, en un inicio, incluso muchos de ellos fueron lactantes menores, tan pequeños como menores de 3 meses, y eran niños que se veían muy irritables, con fiebres muy intensas, daban la impresión, de muchos de ellos daban la impresión de estar chocados, de tener una enfermedad pues mucho más grave. Daba la impresión, y muchos se confundieron con sepsis, muchos fueron tratados con antibióticos por esa razón, ¿verdad? Por la forma en la que se presentaron inicialmente. Entonces presentaban esa inestabilidad hemodinámica que les mencionaba hasta en un 64%. Otro síntoma muy frecuente fue el exantema maculopapular pruriginoso hasta en un 84%, la hiperalgesia en un 44% y los vómitos en un 12%. Entonces, principalmente los síntomas que más se observaron en los menores de 6 meses son estos 6 síntomas. Entonces, aquí algunas imágenes de cómo se observaron estos pacientitos, ese edema articular, principalmente en las articulaciones distales. Eran niños bastante irritables, que se veían con inestabilidad hemodinámica. Les mencionaba que se parecían que estaban chocados. El shock era por dolor, ¿verdad? Una vez se logró identificar que se trataban pues, de pacientitos con chikungunya, pues empezó a manejarse mejor el dolor y eso mejoró muchísimo más su evolución y su aspecto general. Eran niños que se movían muy poco, ¿verdad? Preferían estar acostados. Cada vez que uno los manipulaba, la irritabilidad aumentaba. Y en muchos de ellos pues, podía verse aquella incapacidad para el movimiento espontáneo, ¿verdad? Trataban de estar lo más quietos posible para no desencadenar el dolor. También hubieron
se registraron en base a los casos que presentó o que registró el Hospital de Niños Benjamin Bloom, en los cuales pues también pueden evidenciarse pues una secuencia de síntomas en estos pacientes. En primer lugar, la fiebre de inicio brusco, ¿verdad? De los 12 pacientes registrados, el 100% lo presentaban, ¿verdad? 12 de 12 pacientes, que concuerda con el estudio del Hospital Sacamil, ¿verdad? Y en segundo lugar, la irritabilidad y llanto persistente al movimiento, ¿verdad? Todos los pacientitos que ellos pudieron evidenciar tenían estas características. La fiebre de inicio brusco, para esa época tuvimos un ascenso de convulsiones febriles asociadas también, ¿verdad? Que estaban relacionadas principalmente a estas fiebres de instauración rápida. Luego, el rash en las primeras 24 horas, la mayoría de pacientes con 10 de 12, en ocasiones rash rojo generalizado o vesículas finas en un 4 de los 12 pacientitos registrados. Los signos de hipoperfusión o signos de SIRS en 7 de los 12 niños, y en algunos presentaron rash como similar a lo que presenta el dengue, ¿verdad? Con presencia de islas en piel. Eso fue lo menos frecuente, 2 de los 12 pacientes. En cuanto a los hallazgos de laboratorio frecuentes que presentaron estos lactantes menores, fueron la leucocitosis en casi la mitad de los casos, con linfocitosis, recuento de plaquetas normales, algunos un poquito elevada. La mitad de ellos presentaban anemia. Ahí habría que hacer la diferenciación porque muchos de ellos eran lactantes menores, ¿verdad? Saber si estaba relacionado con la anemia fisiológica del lactante, tal vez. Luego, la proteína C reactiva estuvo elevada en 3 de los 12 casos. Entonces, viéndolo en porcentaje, ¿verdad? Y considerando incluso los casos neonatales, los menores de 28 días fueron el 7%, y el mayor rango de presentación estuvo entre los 28 días hasta los 9 años, ¿verdad? Que es donde está el mayor porcentaje de niños que presentaron chikungunya. Y pues luego también hubieron casos en preadolescentes y en niños mayores de 12 años. Entonces, tomando en cuenta los recién nacidos que fueron afectados, pues estos tienen una presentación en la fase aguda que puede ir del tercer al séptimo día de vida, con una media de 4 días, ¿verdad? Al inicio se considera uno o más de los siguientes síntomas, entre ellos la fiebre, la hiperpirexia, la osteomialgia, el edema de las extremidades o diversas manifestaciones en piel que incluyen la erupción maculopapular, vesículo ampollosa, descamación de la piel o hiperpigmentación. También alteraciones del sensorio, signos meningios como crisis convulsivas, irritabilidad, llanto que no cede aun cuando el niño está siendo consolado con su madre. Es más, lo que llamaba más la atención era eso, que al ser tomado en brazos era cuando más llanto presentaba. En algunos casos, pues dificultad respiratoria y anormalidades ecocardiográficas. Entonces, a qué recién nacido, pues hay que darle seguimiento pensando que pues, puede desarrollar chikungunya, es todo recién nacido cuya madre desde 4 días antes, previo al parto, hasta 6 días después de haber nacido, manifestó síntomas de la enfermedad. Entonces, todo pacientito que nazca de una madre que tuvo chikungunya, ya sea 4 días antes o que haya iniciado los síntomas 6 días posteriores al nacimiento del bebé, debe ser referido a segundo nivel para su atención y observación, ¿verdad? Para ser evaluado adecuadamente. Entonces, si posterior a los 7 días de vida continúa sintomático, entonces se debe dar el alta con seguimiento ambulatorio. Entonces, el riesgo más alto de transmisión vertical va a ser cuando la mamá está infectada y
hay síntomas en el periodo intraparto, ¿verdad? Entonces va a haber una mayor transmisión en este momento, casi la mitad de los casos, ¿verdad? El 49%. Los niños y niñas generalmente van a nacer asintomáticos y luego es que van a desarrollar los síntomas, ¿verdad? Fiebre, dolor, exantema y el edema periférico. Entonces, estos pacientes que se infectan en el periodo intraparto pueden tener enfermedades neurológicas, entre ellas la meningoencefalitis, lesiones de sustancia blanca, edema cerebral, hemorragia intracraneal, entre otros, ¿verdad? Pueden incluso tener síntomas hemorrágicos y enfermedades de miocardio. Entonces, los hallazgos de laboratorio anormales van a incluir las pruebas de función hepática elevada, los recuentos bajos de plaquetas y linfocitos y la disminución de los niveles de protrombina. Entonces, los pacientitos que tengan o estos neonatos que tengan enfermedad neurológica generalmente pues van a desarrollar discapacidades a largo plazo, aunque también se ha documentado que no hay evidencia del virus, de que el virus se transmite a través de la leche materna. Entonces, entre los síntomas, pues si recordarán, cuando vieron dengue, muchos de los síntomas mencionados pues son bastante similares, así que hay que hacer el diagnóstico diferencial con esta enfermedad. Sobre todo porque es la que cursa con mayores complicaciones y con mayor mortalidad. Entonces, para hacer un poquito la diferenciación, está este cuadro que está representado en cruces. Las cruces pues representan o reflejan cierto porcentaje. 3 cruces se refiere a un 70, a un 100%, 2 cruces entre un 49 a un 69%, una cruz entre 10 a 39%. Se aparece el signo de más o menos, se refiere a menos del 10% de los casos, y pues en los casos negativos se refiere al 0%. Entonces, entre las cosas a considerar es que el dengue pues no tiende a elevar los reactantes de fase aguda, por lo tanto, pues estas van a ser negativas, ¿verdad? Entre las cosas que presenta, pues hay trombocitopenia, leucopenia, neutropenia, ¿verdad? Que son de los hallazgos de laboratorio más evidentes y que no se van a manifestar en la chikungunya. La chikungunya va a presentar una linfopenia pues muchísimo más evidente, no va a haber hemoconcentración del hematócrito, ¿verdad? Ni tampoco se presenta el shock como si sucede en el virus del dengue. Otra situación a tener en cuenta es que si bien es cierto, el dengue presenta osteomialgias, artralgias, ¿verdad? En comparación con las artralgias de la chikungunya, pues estas van a ser mucho más severas y va a haber pues muchísima más incapacidad. El prurito también puede estar presente en el dengue, sin embargo, en el chikungunya va a ser mucho más evidente, más significativo y muchísimo más pruriginoso. Los sangrados están más relacionados con dengue. Los casos que presentan sangrado en chikungunya, si bien es cierto, sí pueden haber, son menos del 10% de los casos. Ambos son enfermedades febriles, pero las fiebres son mucho más intensas y bruscas en la chikungunya. En cuanto a la fase subaguda, esta dura entre 11 y los 90 días. En esta pues hay una mejoría del estado general de salud, principalmente del dolor articular, aunque puede aparecer la reaparición, pueden reaparecer los síntomas y algunos pacientes pueden presentar síntomas reumáticos, entre ellos artritis de varias articulaciones, principalmente en las manos y en los pies. Puede haber exacerbación del dolor en las articulaciones y huesos previamente lesionados. Puede haber la tenosinovitis hipertrófica subaguda en muñecas y tobillos. Entonces, estos síntomas son más comunes 2 o 3 meses después del inicio de la enfermedad. Algunos pacientes pueden desarrollar trastornos vasculares periféricos transitorios, tales como el síndrome de Raynaud, además de síntomas físicos, ¿verdad? La mayoría de los pacientes
pueden tener otros síntomas de fatiga general, debilidad, depresión, relacionados pues a todo el caso de incapacidad que les generó la fase aguda. Y luego la fase crónica viene después de los 90 días y se caracteriza por la persistencia de los síntomas por más de 3 meses. Sin embargo, pues en pediatría esta fase pues no suele presentarse. Entonces, dentro del diagnóstico diferencial, ya habíamos mencionado dengue, ¿verdad? Otras entidades como paludismo, ¿verdad? Con la diferencia de que la fiebre es periódica, ¿verdad? La leptospirosis, en la que también pueden haber mialgias graves, localizadas principalmente en los músculos de las pantorrillas. Puede haber congestión conjuntival, hemorragia subconjuntival, con o sin ictericia o liguria, y pues hay que tener en consideración pues el antecedente epidemiológico también. Otras infecciones por alfavirus, ¿verdad? Entre ellos vamos a ver ahora el virus Mayaro, que tienen presentación similar al CHIC, ¿verdad? Y pues para ellos, para poderlos diagnosticar, solo a través de la identificación del virus, ¿verdad? Y pues el nexo epidemiológico. Otras situaciones son la artritis posinfección, incluyendo la fiebre reumática, ¿verdad? Entre ellas vamos a ver afectaciones, por ejemplo, por estreptococo, ¿verdad? Artritis en una o más articulaciones, generalmente grandes, debido a las enfermedades infecciosas. Artritis reumatoide juvenil, la cual es de comienzo abrupto de fiebre y compromiso articular subsecuente en niños. Entonces, parte de los diagnósticos diferenciales. ¿Cuál es el tratamiento? Pues en la fase aguda, el reposo en cama, el uso de mosquitero durante la fase febril para evitar pues continuar la propagación de la enfermedad. Recordemos, tal como lo veían en dengue, que la fase en la cual se presenta la enfermedad es cuando debe aprovecharse para educar a la familia de la eliminación de los criaderos, etcétera, ya que siempre podemos decirle a las personas. Sin embargo, van a poner pues mucho más énfasis en el momento en que la enfermedad está presente, ¿verdad? Incluso muchos de ellos toda la vida van a decir nunca son ellos, siempre son los vecinos los que tienen los criaderos, ¿verdad? Sin embargo, en esta fase hay que hacer énfasis que hay que ir a buscar criaderos pequeños que a veces pasan desapercibidos y que pueden ser fuente para la reproducción del mosquito. Si no existiese el mosquito, pues se corta la transmisión, ¿verdad?, de la enfermedad, ya que estas enfermedades no se transmiten de persona a persona. Luego, la dieta, que debe ser acorde a la edad del paciente, el manejo de la fiebre, principalmente con acetaminofén, ¿verdad? En esta etapa hay que evitar medicamentos tipo AINES, antibióticos, esteroides y anticoagulantes. Recordemos que la fase aguda pues, puede ser bastante similar a la de un dengue y podemos complicar el cuadro con la administración de estos medicamentos. Aparte que se ha visto que el uso de AINES durante la fase aguda puede favorecer el pase hacia la fase crónica posteriormente. Entonces, estos son reservados para la fase subaguda, ¿verdad? En la cual el tratamiento es el reposo, antiinflamatorios no esteroideos, puede darse antihistamínicos para aliviar el prurito, ¿verdad? Y es necesario humectantes para la piel, ¿verdad? Hay que evitar esteroides tópicos y sistémicos, aspirina, antibióticos y la automedicación. Eso con respecto a chikungunya. Vamos ahora a hablar de Zika, ¿verdad? Esta es una enfermedad pues, descrita en Uganda en 1947, en donde se aisló el virus en mono. Zika significa cubierto de la lengua bantú. Epidemiológicamente fue descrito en el 68 en Nigeria, ¿verdad? Donde se aisló por primera vez en humanos. Luego, en el 2014, fue el primer caso en el continente americano, específicamente en la isla de Pascua, en Chile. Prácticamente seguido a la epidemia de chikungunya fue que posteriormente vino la de Zika, ¿verdad? Entonces, en el 2015 se consideró una enfermedad emergente en el continente americano
En mayo de ese año, pues empiezan casos que se reportan en las ciudades de Bahía y Río Grande, en el norte de Brasil. Y en mayo del 2015, la OMS emite la alerta epidemiológica, ¿verdad? Para que se mantenga y se detecten los casos, para que se mantenga la vigilancia y se haga la confirmación de los casos de la infección, ¿verdad? Tratar los pacientes, implementar estrategias para reducir la presencia del mosquito transmisor. En octubre del 2015 se reportaron ya los casos en Colombia, ¿verdad? Casos autóctonos. Y para noviembre de ese mismo año, pues nuestro país fue afectado con síntomas, ¿verdad? Entonces, considerándose la circulación en estos territorios, ¿verdad? Tanto en El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Surinam, confirmándose ya los casos de transmisión autóctona, ¿verdad? Para diciembre del 2015 se reconoció por primera vez la relación entre el virus y el aumento de enfermedades como la microcefalia y el síndrome de Guillain-Barré, lo cual fue más evidente con la afectación en las Américas, ya que este comportamiento pues no había sido visto previamente, o por lo menos no se había hecho la relación entre la enfermedad y estas entidades previamente. En el 2016 se declara una emergencia de salud pública de importancia internacional, sobre todo relacionado a las anomalías congénitas y los síndromes neurológicos posiblemente relacionados. Antes de ello, pues se consideraba una enfermedad inocua, ¿verdad? Y su mayor importancia fue dada a raíz de esta epidemia en las Américas, y sobre todo que se confirmó pues otros medios de transmisión aparte de la picadura del mosquito. Entonces, entre las generalidades, pues pertenece también a la familia Flaviviridae del género Flavivirus. Es un arbovirus ARN de cadena simple con 10.794 nucleótidos y 3.419 aminoácidos. Filogenéticamente está relacionado al virus del dengue y fiebre amarilla, así como a la encefalitis japonesa y del Nilo occidental. Entonces, existen tres linajes: el linaje asiático, el oeste africano y el este africano, ¿verdad? El que circuló en América fue el asiático. En el continente americano se han reportado 10 casos mortales hasta marzo del 2016, y la evolución natural de la enfermedad es benigna en comparación con la fiebre del dengue, ¿verdad? O chikungunya. La enfermedad se transmite a través de la picadura de los mosquitos, tanto de Aedes aegypti como de Aedes albopictus, ¿verdad? Para nuestra región, pues es a través de la Aedes aegypti. También se ha descrito la transmisión vertical, sexual y por transfusión sanguínea. Puede incluso detectarse el virus 3 meses posterior aún en semen. Entonces, también ha sido encontrado en orina hasta por 2 semanas después del inicio del exantema. Entonces, entre las vías de transmisión se encuentra la picadura del mosquito infectado, la materno-fetal, la periconcepcional, la intrauterina, la perinatal y pues la transmisión sexual a través de una persona infectada a su pareja sexual, ¿verdad? Y también la exposición del laboratorio. Entonces, todo eso pues da muchísima más importancia en cuanto a los síndromes congénitos que se pueden originar posterior a ello. La transmisión sigue pues igual, la misma historia natural, ¿verdad? Un mosquito sano va a picar a una persona infectada en la fase de la viremia, luego pues sigue su periodo de incubación extrínseco. Posteriormente va a estar listo para ir a transmitir la enfermedad al picar a una persona sana, ¿verdad? Y así el ciclo se continúa. Entonces, en la patogenia, pues infecta las células dendríticas de los ganglios linfáticos y el torrente sanguíneo. La replicación viral se va a realizar a nivel del citoplasma celular y se han encontrado antígenos del virus en los núcleos de las células infectadas. Vamos a ver que la historia natural de la enfermedad
pues del día cero, la infección de la picadura del mosquito, ¿verdad? Y luego vamos a ver un periodo de incubación que va a ir de 1 a 12 días. Incluso puede haber un 80% de casos asintomáticos, ¿verdad? Los síntomas aparecen tras la picadura del mosquito en promedio entre 4 a 7 días posteriores, pero mencionábamos el 80% pueden ser asintomáticos. Incluso algunos pueden tener síntomas generales y ser afebriles hasta en un 60%. Entre los síntomas, pues se encuentran el exantema, las febrículas, artralgias, mialgias, cefaleas, y pues empieza el periodo de la viremia, ¿verdad? Entonces, más o menos 5 días posterior al inicio de los síntomas, finaliza la viremia y luego viene pues la curación, que ocurre más o menos a los 7 días del inicio de los síntomas. Puede haber complicaciones graves en 1 por cada 1000 casos, ¿verdad? También puede dar exantema, el cual lo más frecuente es que sea maculopapular, también puede ser pruriginoso, aunque en menor intensidad que el de la chikungunya, tiende a ser un exantema de aparecimiento céfalo-caudal. En ocasiones puede llegar a afectar también puede llegar a afectar las palmas y las plantas, y en algunos casos puede presentar cierta descamación laminar. De las situaciones más evidentes y que pues nos pueden ayudar a la diferenciación, como vamos a ver más adelante, está la conjuntivitis no purulenta, ¿verdad? Y pues pueden haber los síntomas generales, ¿verdad? Incluso puede haber en algunos casos vómitos, diarrea, dolor abdominal, puede acompañarse en menor frecuencia de estos síntomas y también en menor frecuencia del dolor retrocular, ¿verdad? Lo más frecuente es que exista el exantema, la fiebre, la cefalea, las mialgias, la astenia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a definir un caso sospechoso de Zika? Va a ser un paciente con exantema, ¿verdad? Por lo general es maculopapular pruriginoso, con 2 o más de los siguientes signos y síntomas. Si se fija, aquí es diferente a las entidades del chikungunya, del dengue, que se dice fiebre más 1 o más, más 2 o más de los siguientes. Aquí empezamos con el exantema, ¿verdad? Porque decíamos que incluso el 60% pueden no tener fiebre. Entonces, este paciente con exantema maculopapular pruriginoso que presente 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre generalmente menor a 38,5 grados centígrados, conjuntivitis no purulenta o hiperemia conjuntival, artralgias simétricas bilaterales o mialgias y edema periarticular. Un caso probable de Zika van a ser pacientes que cumplen con los criterios de caso sospechoso y tienen IgM reactiva para Zika sin otra evidencia de infección por otros flavivirus. Un caso confirmado van a ser aquellos que se confirman mediante laboratorio, ¿verdad? A través de la presencia de ARN o antígeno del virus de Zika en cualquier muestra, ya sea suero, orina, saliva, tejido o sangre completa. Puede ser también la confirmación a través de la IgM para virus de Zika y test de neutralización mediante la reducción en placa con títulos de anticuerpos para virus de Zika superiores a 20 o mayores y 4 o más veces de los títulos para otros flavivirus. En especímenes de autopsia, la detección del genoma viral mediante técnicas moleculares o detección por inmunohistoquímica del antígeno viral a partir del tejido de la autopsia, fresco o en parafina, o detección específica del antígeno viral a partir del tejido de la autopsia mediante pruebas de histoquímica. Entonces, aquí aparece el cuadrito distintivo de los diferentes signos y síntomas que pueden presentarse, incluyendo dengue, chikungunya, Zika y sarampión, ¿verdad? Entonces, vamos a ver el sistema en cruces también que habíamos mencionado para chikungunya.
¿verdad? El exantema maculopapular y la conjuntivitis son los síntomas más evidentes que nos pueden ayudar pues a diferenciarlo tanto de dengue como de chikungunya. Y luego pues los que menos se presentan o lo que más bien nunca se presenta no me va a generar shock, no me va a generar hemoconcentración ni trombocitopenia, pues puede haber, pero va a ser mínima, en menor intensidad en comparación pues con un dengue. Si bien es cierto, hay edema de las extremidades y hay artralgias, estas van a ser menores que las que se presentan en el chikungunya. Y con respecto al sarampión, pues va a ser muchísima más intensa la fiebre y el exantema, y van a haber otras características, ¿verdad? Que si bien es cierto, puede haber una conjuntivitis, esta va a ser mucho más evidente que la del Zika, y se va a acompañar pues de otros signos específicos, como por ejemplo las manchas de cobre. Considerando pues las tres entidades de chikungunya, dengue y Zika, pues el motivo de consulta más frecuente para Zika va a ser el exantema o el prurito, mientras que para el dengue va a ser la fiebre y las mialgias, para la chikungunya va a ser el dolor articular y la fiebre. La fiebre pues va a ser muchísimo más leve para el Zika, poco frecuente, tiene una duración entre 1 y 3 días. El exantema puede aparecer típicamente desde el primer día, es maculopapular y es cefalocaudal. El prurito va a ser de moderado a intenso, la conjuntivitis es frecuente, las manifestaciones neurológicas pueden estar presentes y ser graves. Puede haber cefalea de leve a moderada, el dolor retroocular es infrecuente, las poliartralgias son frecuentes, así como la poliartritis también, pero el edema de manos y pies es menos frecuente y la evolución a cronicidad pues no se conoce hasta el momento. Las mialgias son poco frecuentes, la hepatomegalia, los vómitos frecuentes y la diarrea son casi infrecuentes. El dolor abdominal intenso pues no se presenta, los sangrados de piel, sangrados de mucosa pueden haber, pero en casos muy poco frecuentes. No, hasta el día de ahora pues no se ha descrito casos de shock asociados. La leucopenia pues va a ser leve a moderada, la proteína C reactiva va a estar positiva, el hematócrito elevado pues no es una de las principales características, el recuento plaquetario puede ser normal o un poco bajo, y entre las consideraciones particulares es que hay riesgo de infección congénita y puede verse asociada también a Guillain-Barré. Entonces, hay evidencias que sugieren una posible asociación entre el Zika y la microcefalia congénita y el síndrome de Guillain-Barré, ¿verdad? Aunque no se ha logrado definir exactamente el porqué. Entonces, el tratamiento, no hay hasta el momento pues una vacuna para su prevención, ni tampoco un tratamiento específico, más que todo son medidas generales, ¿verdad? El tratamiento es ambulatorio y entre ellos se encuentra el reposo, sobre todo mientras dure la fiebre, con el uso de mosquitero correspondiente, el uso estricto del mosquitero, ¿verdad? El uso de repelente, la adecuada ingesta de líquidos, el acetaminofén para el manejo del dolor y la fiebre, antihistamínicos para manejar el prurito en piel. Y pueden haber, pues, el uso de lágrimas naturales para la conjuntivitis. En cuanto a los efectos del Zika en neonatos, pues puede haber afectación cerebral y esto presenta ciertas características, entre ellas un occipucio prominente, ventriculomegalia, calcificaciones cerebrales multifocales, lisencefalia, degeneración del cuerpo calloso y no visualización del tálamo. Pueden tener también afectación ocular, entre ellas nistagmo horizontal, exoforia, hipoplasia del nervio óptico, atrofia corioretinana, entre otros, pérdidas de audición, pie equinovaro y artrogriposis. Prácticamente algo así son las características clínicas del pacientito, ¿verdad? En donde puede
evidenciarse con un síndrome de Zika congénito, ¿verdad? En el cual hay artrogriposis, el cuero cabelludo redundante, el occipucio prominente, el pliegue nucal, acortamiento de la frente, acortamiento frontal, el traslape de suturas y el puente nasal amplio, ¿verdad? Que podemos evidenciar en la foto de este pacientito. Entonces, ¿cómo definir un síndrome congénito asociado a virus de Zika? Pues el caso sospechoso va a ser aquel neonato vivo que presente microcefalia diagnosticada durante el embarazo por ultrasonografía, ¿verdad? En la cual haya circunferencia craneal por debajo de 2 desviaciones estándares para la edad gestacional y el sexo, medida a las 24 horas postparto de acuerdo a la referencia estandarizada. Es decir, nace un niño con un perímetro cefálico por debajo de lo que le corresponde, igual debo ir a confirmar ese perímetro cefálico a las 24 horas postparto. Recordemos que hay un moldeamiento al pasar por el canal del parto, entonces a las 24 horas puedo tener un mejor dato, ¿verdad? Para confirmar el dato inicial. Entonces, caso sospechoso en cualquier neonato vivo que presente microcefalia diagnosticada al nacimiento por la evaluación clínica, ¿verdad? La cual se va a definir por la circunferencia occipito frontal menor al tercer percentil, medida al nacer y confirmada a las 24 horas de vida en base a las tablas de crecimiento estándar, ¿verdad? Recomendadas internacionalmente, que son las gráficas de Fenton, ¿verdad? Del 2003. Caso sospechoso, ¿verdad? Otras malformaciones congénitas del sistema nervioso central y cuya madre durante su embarazo residió o viajó en un área donde hay presencia de vectores del virus del Zika, o durante su embarazo tuvo relaciones sexuales no protegidas con un compañero sexual que residió o viajó a un área donde hay presencia de vectores del virus del Zika. El caso probable, pues un recién nacido que cumple con los criterios de caso sospechoso de síndrome congénito asociado a virus de Zika y presenta alteraciones morfológicas intracraneales detectadas por cualquier método de imagen y que no pueden ser explicadas por otras causas, ¿verdad? O que su madre presentó exantema durante el embarazo. El caso confirmado es el recién nacido que cumple con los criterios de caso sospechoso de síndrome congénito asociado a virus de Zika e infecciones por el virus de detectadas en especímenes del neonato independientemente de la detección de otros patógenos. Eso con respecto a Zika. Ahora vamos con la fiebre Mayaro, la cual pues es otra zoonosis producida por otro arbovirus, ¿verdad? Del género alfavirus, de la familia togavirus. Es endémico en los bosques húmedos tropicales de la región tropical de Sudamérica, transmitidos por mosquitos hemagogus. En los casos humanos se asocian con exposiciones recientes a ambientes húmedos boscosos donde habitan los vectores. Entonces, epidemiológicamente, el virus de Mayaro se aisló por primera vez en Trinidad y Tobago en 1954. Sin embargo, hay estudios retrospectivos que han evidenciado al virus en otros lugares como Panamá y Colombia entre 1904 y 1914. Entonces, se han notificado en las Américas, en América Central, en América del Sur, en particular en regiones alrededor de la cuenca amazónica, ¿verdad? También hay casos en Trinidad y Tobago que se han reportado también en Brasil, Colombia, Bolivia, Suriname, Perú, Estados Unidos de América, Ecuador, Guyana Francesa, Venezuela, México, Panamá y Haití, están los más recientes. Entonces, algunos estudios sugieren que hay posibilidad de transmisión a través de la Aedes aegypti y el Aedes albopictus, que son los que vendrían a dar la transmisión urbana. Entonces, hay brotes descritos en la última década en las Américas que se han reportado en los residentes de las comunidades rurales en las regiones amazónicas de Brasil, Bolivia, Perú y Venezuela. La mayoría de los casos han ocurrido en personas que trabajan o residen en los bosques tropicales húmedos, pero
también es posible su transmisión urbana, ¿verdad? A través de estos vectores. No se ha comprobado que tenga un reservorio, pero algunos estudios pues reportan que se ha aislado en huéspedes vertebrados, como por ejemplo los primates no humanos. En el 2015 se reportó en Haití un caso confirmado, lo cual corresponde a un niño de 8 años de una zona rural que fue diagnosticado de coinfección por dengue y mayaro. Generalmente se logra hacer la identificación de este virus cuando se hace el tamizaje pues, para otras arboviroses y ahí se determina que realmente se trata de mayaro o que está al mismo tiempo coexiste junto a otras enfermedades. En 2018 se notificaron 35 casos de fiebre mayaro en Perú. En el 2019 se confirmaron 2 casos en el mismo lugar. En Ecuador notificó en el año 2019 un total de 34 muestras negativas para dengue, chikungunya, zika, leptospirosis, que habían sido analizadas considerando estas enfermedades. Y de estas resultaron positivas 5 para mayaro. Entonces, el cuadro clínico, como vamos a ver, es bastante similar, sobre todo a chikungunya. En los primeros días presenta un cuadro clínico inespecífico que va a ser similar a las otras arbovirosis, como fiebre, dolor de cabeza, mialgia, dolor retroocular, escalofríos, fuertes artralgias, mareos, náuseas, fotofobia, anorexia, edema articular, muchas veces incapacitante. Este virus es bastante parecido al de la chikungunya, por lo tanto los síntomas suelen asemejar mucho más esta enfermedad. Puede haber erupción cutánea, principalmente en el pecho, las piernas, la espalda, los brazos y con menor frecuencia en la cara. Puede haber dolor abdominal, leucopenia y plaquetopenia y en algunos casos se han visto manifestaciones hemorrágicas. Entonces, el periodo de incubación varía entre 1 a 12 días. El curso de la enfermedad va a ser autolimitado con una duración entre 3 a 5 días. Y pues quedan entre las secuelas importantes la artralgia, ¿verdad? Que puede permanecer por muchísimo más tiempo. Se ha documentado un caso de encefalopatía que evolucionó a óbito. Entre la vigilancia, pues se considera la similitud clínica con los otros arbovirus, por lo tanto, se recomienda la vigilancia integrada, ¿verdad? Es decir, cuando se hace la tipificación para estas otras arbovirosis, pues debe tipificarse también mayaro por la similitud entre estas y lo difícil, pues, de diferenciarlo clínicamente. La vigilancia debe estar orientada entonces a detectar oportunamente la circulación del virus, monitorear la diseminación geográfica, aportar el conocimiento de las características clínicas de la enfermedad y monitorear los linajes virales circulantes, ¿verdad? Entre los diagnósticos de laboratorio puede hacerse a través de métodos virológicos, es decir, a través de detección del genoma viral o aislamiento del virus, o a través de métodos serológicos como el ELISA. Al igual que con otras pruebas de laboratorio, los resultados deben considerarse según el contexto clínico epidemiológico, ¿verdad?, del caso. Entonces, ¿cuál es el manejo clínico? Pues se recomienda el tratamiento sintomático con AINES, reposo, hidratación y tratamiento de soporte de las posibles complicaciones. Luego, pues, primero hay que descartar enfermedades más graves como por ejemplo el dengue, la malaria, ¿verdad? Y otras infecciones bacterianas antes de iniciar tratamiento como un cuadro de mayaro. Entonces, no existe un tratamiento antiviral específico y es más que todo tener en consideración la vigilancia epidemiológica de ¿verdad? Luego vamos con la última entidad del día de ahora, que es la fiebre amarilla, que es una infección pues que no lo tenemos endémica en nuestro país, pero que sí es de importancia, sobre todo pues porque tenemos el vector y puede ser fácilmente importado con los viajes, ¿verdad? La fiebre amarilla va a ser una infección aguda que se caracteriza por su forma más grave, por fiebre, ictericia, proteinuria y hemorragia.
El virus se transmite a través de los mosquitos y ocurre en forma epidémica o endémica en Sudamérica y en África. En su etiología, pues el virus es del prototipo del género Flavivirus de la familia Flaviviridae, formado por un virus ARN monocatenario con envoltura y un diámetro de 35 a 50 nanómetros. Da lugar a una zoonosis en forma de 5 genotipos, el tipo 1A en África Central y Occidental, el tipo 2B en Sudamérica, el tipo 2 en África Occidental, el tipo 3 en África Central y Oriental y el tipo 4 en África Oriental. Entonces, los tipos 1A y 1B son capaces de transmitirse entre seres humanos de zonas urbanas a través de la Aedes aegypti. Entre las generalidades, el ser humano y los primates adquieren la infección a través de la picadura del mosquito. El periodo de incubación es de 3 a 6 días, ¿verdad? Entonces, posterior a eso aparece la viremia y es ahí donde se ocurre, pues, la transmisión, ¿verdad? A través de la picadura de mosquito. Entonces, pues, sigue igual la misma... el mismo curso que hemos descrito previamente, en donde hay una fase extrínseca, ¿verdad? En el mosquito, donde es necesario para su replicación, ¿verdad? El cual se replica y luego pasa a las glándulas salivales, listo para ser transmitido a un individuo sano, posterior a ser picado. Entonces, se va a transmitir en un ciclo urbano y en un ciclo selvático. El ciclo urbano, pues, es a través de la Aedes aegypti, y el selvático, pues, el ciclo es mono, mosquitos, mono. Las epidemias clásicas de fiebre amarilla en Estados Unidos, Sudamérica, el Caribe y ciertas partes de Europa pertenecen a la variedad urbana. Entonces, la fiebre amarilla puede ser menos grave en los niños, con una proporción de 2 a 1 entre las infecciones subclínicas y los casos clínicos. En las áreas donde hay brotes epidémicos comunes de forma urbana, ¿verdad? La mayoría de los casos afecta a niños debido a que muchos adultos ya van a estar inmunizados, ¿verdad? Entonces va a verse más entre los niños. Entonces, la patogenia, van a haber alteraciones anatomopatológicas que se van a observar en el hígado y que van a consistir en necrosis por coagulación de los hepatocitos en la zona media del lobulillo hepático, que respeta las células situadas alrededor de las áreas portales y de las venas centrales. Una degeneración eosinófila de los hepatocitos que se conoce como cuerpos de Councilman, y una degeneración grasa microvascular e inflamación mínima. Los riñones pueden mostrar necrosis tubular aguda y el corazón una degeneración de las fibras miocárdicas con infiltración grasa. El encéfalo puede mostrar edema y hemorragias petequiales, y la lesión vírica directa del hígado altera la capacidad del órgano para desempeñar sus funciones de biosíntesis y desintoxicación, y ese va a ser el fenómeno patogénico fundamental de la fiebre amarilla. Entonces, se cree que la hemorragia se origina por la disminución de la síntesis de los factores de la coagulación al verse alterada la función hepática, ¿verdad? Sobre todo los que son dependientes de la vitamina K y en algunos casos por coagulación intravascular diseminada. Entonces, debido a que la patogenia del shock en los pacientes con fiebre amarilla parece ser similar a la descrita en del paciente por dengue y otras fiebres hemorrágicas víricas, el daño viral a las plaquetas y células endoteliales que provoca la liberación de factores hemorrágicos puede ser el mecanismo central de la hemorragia en la fiebre amarilla. Entonces, la insuficiencia renal se ha atribuido a factores hemodinámicos, entre ellos insuficiencia prerrenal que progresa en necrosis tubular aguda. Entonces, las manifestaciones clínicas en su forma clásica va a ser de comienzo brusco, con fiebre, cefaleas, mialgias, dolor lumbrosacro, anorexia, náuseas y vómitos. Se fijan, ahí van los síntomas comunes para todas estas arbovirosis, ¿verdad? Y luego vienen los síntomas ya un poco más específicos, ¿verdad? Que son los signos físicos durante la fase inicial de la enfermedad, cuando el virus está presente en la sangre, y estos consisten en la postración,
inyección conjuntival, rubefacción de la cara y del cuello, enrojecimiento de la punta y el borde de la lengua, bradicardia relativa. Y 2 a 3 días después de haber un periodo breve de remisión, sigue un plazo entre 6 a 24 horas de la reaparición de la fiebre con vómitos, dolor en epigastrio, ictericia, deshidratación, hemorragia digestiva y en otros tipos albuminuria, hipotensión, insuficiencia renal, delirio, crisis comiciales y coma. Entonces puede ocurrir la muerte entre los 7 a los 10 días y la mortalidad de los casos graves se aproxima al 50%. Algunos pacientes que sobreviven en la fase aguda de la fiebre amarilla pueden posteriormente fallecer también debido a una insuficiencia renal o a una lesión miocárdica secundaria. Entonces, entre las anomalías de laboratorio pueden encontrarse leucopenia, prolongación de los tiempos de coagulación, protrombina y tromboclastina parcial, trombocitopenia, hiperbilirrubinemia, aumento de las transaminasas séricas, albuminuria y uremia. En los casos graves pueden cursar con hipoglicemias y se han descrito anomalías en el electrocardiograma que se van a caracterizar por bradicardia y alteraciones del intervalo ST y de la onda T. Entonces, para el diagnóstico se debe sospechar si hay un cuadro de fiebre, cefalea, vómitos, mialgias e ictericia que se presenta sobre todo en pacientes de las áreas endémicas o que han visitado estas áreas endémicas y que no han sido inmunizados, ¿verdad? Entonces, viajes recientes de por lo menos 2 semanas previas al comienzo de los síntomas, ¿verdad? Debe sospecharse. Luego, los brotes de fiebre amarilla incluyen casi siempre casos con hemorragia digestiva grave. Entre los diagnósticos diferenciales, clínicamente, pues es bastante similar a la fiebre hemorrágica por dengue, ¿verdad? Así que es uno de los principales diagnósticos diferenciales. Hay que tener en cuenta que a diferencia de la hepatitis vírica, ¿verdad? Que tiene un comienzo más gradual, esta va a ser un poco de inicio más súbito y brusco, ¿verdad? La fiebre amarilla, pues leve, es similar al dengue, no se puede distinguir mucho de otros arbovirosis, y la combinación de fiebre e ictericia, ¿verdad? Puede encontrarse en otras enfermedades tropicales también, por lo cual su diagnóstico diferencial debe incluir paludismo, hepatitis vírica, fiebres recurrentes transmitidas por piojos, leptospirosis, fiebre tifoidea, riquecias, ciertas infecciones bacterianas sistémicas, crisis pranocíticas, fiebre del Valle del Rift. Entonces, el diagnóstico específico se basa en la detección del virus o de los antígenos víricos en una muestra de sangre que se obtiene durante la fase aguda o el análisis de los anticuerpos, ¿verdad? Entonces, el inmunoanálisis enzimático para inmunoglobulina M es útil para el diagnóstico, y los sueros obtenidos durante los 10 primeros días después del comienzo de los síntomas se deben mantener en un congelador a temperaturas bajas y enviarse a contenedores de hielo seco para su análisis. Las muestras de la fase de convalescencia que se emplean en los análisis de anticuerpos se procesan con medios convencionales. El diagnóstico post-mortem se basa en el aislamiento del virus en el hígado o en la sangre, la identificación de los cuerpos de Cousineau en el tejido hepático o la detección de antígenos o de genoma del virus en este. El tratamiento, pues el uso de mosquiteros en la fase febril, porque es la fase de la viremia, ¿verdad? Y no hay un tratamiento específico, sin embargo, deben seguirse pues las medidas generales, ¿verdad? Para mantener el estado fisiológico del paciente a través de medios físicos, el manejo de la fiebre, ¿verdad? El manejo los medios físicos, el acetaminofén para reducir la fiebre, la reposición de las pérdidas de líquidos, ya sean originadas por el ayuno, la sed, los vómitos o la fuga de plasma, la corrección de desequilibrios ácido básico, el mantenimiento de la ingesta de nutrientes para disminuir la intensidad de la hipoglicemia y evitar fármacos que se metabolicen por el hígado o que tengan toxicidad hepática, renal o del sistema nervioso central.
Entre las complicaciones, pues consisten en hemorragia grave, insuficiencia hepática e insuficiencia renal aguda. La hemorragia se debe controlar a través de la transfusión en sangre total reciente o de plasma fresco con concentrados de plaquetas, si es que estos fuesen necesarios, y la insuficiencia renal puede requerir diálisis peritoneal o hemodiálisis. Entonces, la prevención, pues básicamente a través de la inmunización, ¿verdad? Sobre todo de aquellos personas que piensan viajar a zonas endémicas, ¿verdad? Por eso es que es obligatorio colocarse la vacuna para la fiebre amarilla para todos aquellos que van a viajar de Panamá para abajo, ¿verdad? A Sudamérica. Entonces, la vacuna 17D contra la fiebre amarilla se elabora con virus vivos atenuados y tiene, pues, un largo historial de seguridad y eficacia. Se administra una sola inyección subcutánea de 0.5 ml, por lo menos 10 días antes del viaje, y pues tiene una inmunidad prácticamente de por vida, ¿verdad? Tiene 10 años de validez para obtener el certificado para poder viajar para los viajes internacionales, a pesar de que la inmunidad real pues dura más o menos 40 años y pues se ha descrito incluso que la inmunidad es de por vida. Los anticuerpos de IgM circulan durante años después de la administración de la vacuna contra la fiebre amarilla. Entonces, entre las contraindicaciones para la vacunación, se han descrito enfermedad viscerotrópica asociada a la vacuna de la fiebre amarilla, que tiene mayor riesgo en pacientes adultos mayores y en las personas que han sido sometidas a timectomía previamente. Por esa razón, pues, está contraindicado en adultos mayores de 60 a más años, ¿verdad? Y tampoco se administra a personas con estados sintomáticos de inmunodeficiencia, por lo mismo que mencionábamos, que son virus vivos atenuados, ¿verdad? O pacientes que han recibido fármacos inmunosupresores o los que han sido sometidos a timectomía. Aunque hay estudios que mencionan, pues, el uso seguro de pacientes que han sido tratados con corticosteroides, ¿verdad? Es de hacer individualizar los casos, pues para tenerlo en consideración. Pero en general, si son pacientes inmunosuprimidos, no deberían ser vacunados con esto. Pues tampoco se aconseja el uso durante el embarazo, aunque pues no hay registros de cómo podría afectar a la persona embarazada. Y el virus vacunal podría haberse transmitido durante la lactancia, ¿verdad? Así que hay que tenerlo en consideración. Los niños muy pequeños también existe el riesgo de encefalitis y muerte después de administrar la vacuna, ¿verdad? Por lo que no se debe usar en lactantes menores de 4 meses. Y pues la residencia o viaje a zonas con actividad anticipada o conocida de fiebre amarilla, ¿verdad? Suponen un riesgo alto de contagio, por lo cual se justifica la inmunización entre los lactantes de 4 a 9 meses. Por lo general está destinada para niños del año en adelante, ¿verdad? Pero ese riesgo-beneficio, pues puede vacunarse a los pacientitos entre las edades de 4 a 9 meses. Entonces, la vacunación de los niños a partir de esa edad se recomienda sistemáticamente antes de la entrada a las áreas endémicas y en personas mayores de 60 años hay que sopesar su administración frente al riesgo de que desarrollen una fiebre amarilla, ¿verdad? O ya sea selvática u urbana, dependiendo del lugar a donde van a viajar. Ahí se debe evitar su administración en personas con alergia al huevo. Y como alternativa se puede realizar una prueba cutánea para aclarar si existe una alergia, ¿verdad? Que pueda implicar la vacunación. Ok, esto es lo referente a la clase del día de ahora. No sé si tienen alguna duda. No, doctora, gracias. No, doctora, gracias. Entonces, gracias. Si me hacen el gran favor de encender las cámaras.